Hoy te traigo un vídeo de teoría de las reacciones en química orgánica y como ves te voy a hablar de la sustitución nucleófila. Es un tipo de reacción orgánica y lo que vamos a ver es la definición de este tipo de reacciones, cuáles son los mecanismos que se pueden dar y la reactividad y los factores de los que depende cada uno de estos mecanismos. Vamos a empezar como debemos hacer siempre, definiendo qué es una sustitución nucleófila. Y para ello lo voy a hacer usando una reacción general. Aquí la tienes. Fíjate que lo que está representando es que tenemos un compuesto orgánico, ¿verdad? Que vendría dado por esta cadena de carbonos y un grupo o un átomo que yo voy a marcar aquí que está acompañando o está enlazado a este carbono y que esto de aquí le llamaremos un grupo saliente y este carbono al que está unido va a ser un carbono singular. Y tenemos aquí un reactivo y este reactivo tiene un átomo o grupo de átomos que va a tener gran afinidad por esos carbonos singulares. Así que decimos que es una sustitución nucleófila por dos cosas. En primer lugar, porque se va a dar un intercambio, como puedes ver aquí. Es decir, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar un átomo o grupo de átomos en el sustrato, en el compuesto orgánico, por otro átomo o grupo que venía dado en forma de reactivo. Este es el resultado que estás viendo aquí. Donde había R se queda puesta la X y donde había X quedaría la R. ¿Y por qué llamamos a esta reacción sustitución pero nucleófila? Bien, pues eso tiene que ver con el reactivo. Y es que el reactivo que vamos a usar tiene uno o varios pares de electrones sin compartir. También pueden ser aniones, son lo que llamamos bases de Lewis. Y este sustrato, cuando cumple esto, cuando tiene esos pares de electrones sin compartir o es un anión, tiene una gran afinidad por esos puntos singulares que hemos dicho antes, por esos carbonos singulares que lo que van a tener es, en definitiva, exceso de carga positiva. Ahí está la clave de por qué se llama sustitución nucleófila. Vamos ahora con los mecanismos y vamos a empezar por el primero de ellos, que es, como ves aquí, lo que llamamos la sustitución nucleófila bimolecular. Voy a empezar por esta. Y su nombre se conoce de forma más común como SN2. Son las siglas, ¿verdad? Lo primero que quiero avisarte es que este 2 de las siglas del SN2 hace referencia a que en su mecanismo, como vas a ver ahora, el paso clave depende de dos moléculas. Ese es el 2 que aparece ahí, pero curiosamente, y te puede llevar a error, el mecanismo ocurre en un único paso, así que cuidado con esto. Vamos a ver primero, como siempre, una reacción general. Tendríamos un compuesto orgánico, en este caso el bromuro de etilo, ¿verdad? Lo tienes aquí. Vamos a hacerlo reaccionar con un hidróxido, el hidróxido de sodio. ¿Y qué va a ocurrir? Y aquí viene el meollo de este tipo de reacción. Es importante que entiendas que se va a producir la reacción en un único paso, que va a consistir en lo siguiente, en el que el grupo saliente comienza a salir por un lado y por el lado contrario empieza a entrar el nucleófilo. Fíjate que lo tenemos aquí. El enlace con el grupo saliente empieza a romperse a la vez que se va formando el enlace con lo que llamamos el nucleófilo. Y este paso es un paso que decimos concertado, es un estado de transición. Por último, se desharía el enlace completamente, se formaría el otro y te quedaría el alcohol primario. Esto lo podemos ver dibujando las moléculas, así que fíjate que tendría por un lado el bromuro de etilo, como hemos dicho, y aquí el hidróxido. Una vez que tenemos que se concierta el mecanismo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es, como ves aquí, que a la misma vez que, te lo marco aquí, se va deshaciendo este enlace, ¿verdad? Con el grupo saliente, comienza a formarse el otro enlace con el hidróxido. Esta es la etapa que hemos puesto aquí como etapa concertada, el estado de transición. Y una vez que pasa esto, lo siguiente es que ya se deshace este enlace y se forma el otro y me quedaría el alcohol y por otro lado el nuevo, en este caso, bromuro de sodio. Como te he dicho antes, ¿verdad? Resulta que es una reacción que ocurre en un único paso, que es un paso concertado.
Y es el paso en el cual el nucleófilo ataca al sustrato y, muy importante, por el lado opuesto al grupo saliente. Ahora nos detenemos un poquito más en esto. Por eso me voy a quedar solamente con la etapa concertada. Hemos dicho, es un único paso, el nucleófilo entra por el lado contrario, como estás viendo, a donde está el grupo saliente. Claro, ¿qué ocurre? Como consecuencia de esto, la cinética de la reacción indica que la etapa determinante es solo esta etapa de transición, este estado de transición. Por eso es un mecanismo bimolecular, porque involucra a el sustrato y al nucleófilo. Otra cosa importante es, y esto es para cursos más avanzados, como consecuencia de que el ataque del nucleófilo se hace por el lado contrario, donde está el grupo saliente, se produce la inversión de la configuración. Si este carbono que estoy marcando aquí fuera un carbono asimétrico, con los 4 sustituyentes distintos, su configuración cambiaría. Por ejemplo, si fuera R pasaría a ser S. ¿A qué se debe eso? A que, como hemos dicho, el nucleófilo entra por el lado opuesto donde está el grupo saliente. Y nos vamos ahora a ver de qué depende. Pues bien, vamos a analizar el sustrato. El sustrato, para que sea fácil esta etapa concertada, debe ser un sustrato que tenga un carbono, el carbono singular sea un carbono primario o, si es secundario, tenga muy pocos efectos estéricos. Efectos estéricos tienen que ver con cuáles son los grupos que rodean a ese carbono singular. Cuanto más grandotes son, decimos que tienen mayor efecto estérico. Claro, si tenemos que conseguir una etapa concertada en la que está saliendo el grupo saliente por un lado y por otro lado está entrando el nucleófilo, si aquí hubiera grupos muy grandes, la entrada del nucleófilo se vería dificultada y entonces no sería fácil un mecanismo SN2. Insisto, el sustrato que va a favorecer el mecanismo SN2 serán sustratos con carbonos primarios o, si es un carbono secundario, que tenga poco efecto estérico. Por otro lado, nos vamos a ver qué pasa con el grupo saliente. Parece claro que puede ser interesante que el grupo saliente sea un grupo que sale fácilmente, es decir, una base que no sea muy fuerte. Entonces puede salir más fácilmente y se hace que el reactivo sea un poco más, o el sustrato sea un poco más reactivo. Pero no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque lo tenemos que comparar, al ser bimolecular, con la fuerza que tenga el nucleófilo. Así que el grupo saliente, aunque puede tener cierta influencia, no es crucial, ni mucho menos, porque lo comparamos siempre, esa basicidad del grupo saliente, con la, podemos decir, la capacidad nucleófila que tiene el nucleófilo. Y entonces aquí sí, las bases que son más fuertes son mejores nucleófilos. ¿Y son cuáles? Pues aquellos que son aniones o tienen grupos, ¿verdad? O átomos con pares de electrones que no comparten. Esos son buenos nucleófilos. Entonces, con que el nucleófilo sea fuerte, ya va a, podríamos decir en la etapa concertada, a hacer que el grupo salga con mayor facilidad. Hemos visto y hemos terminado con el mecanismo bimolecular. Nos vamos ahora al mecanismo unimolecular. Sustitución nucleófila unimolecular o SN1. Y hacemos como antes. Ponemos primero la reacción general. Y te la dibujo aquí con movimiento de electrones. Fíjate que tendríamos que, en este caso, en el átomo singular, este par de electrones va a quedar sobre el grupo saliente. Aquí tendríamos un hidróxido en el cual se deshace este enlace, pasando los dos electrones al grupo OH, que me va a formar el grupo OH-. Si ocurre eso, yo aquí te lo he puesto entre corchetes simplemente para que lo veas, pero no es un estado de transición, ¿vale? Lo que tendrías es todas las especies iónicas. Por un lado, el sustrato que te queda con carga positiva al haberse ido el bromo, que lo tienes aquí como anión con el par de electrones. Por otro lado, el grupo OH-. Y parece claro que por atracción electrostática se va a formar el enlace que formará o dará lugar, aquí como ves, al alcohol. Bien, vamos a ver esto con las moléculas. Tendríamos, fíjate que aquí vamos a tener este átomo, que es el átomo singular de carbono, está unido al grupo saliente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como hemos dicho, se va a producir la formación de todas las especies iónicas y por atracción electrostática aquí se va a colar el nucleófilo. Así que vamos a tener nuestro alcohol sustituido. Así que fíjate que la diferencia del anterior, aquí hay dos pasos. Es decir, tenemos que el mecanismo son dos pasos. El primero, la formación del carbocatión,
que además tiene que ser lo más estable posible. Y por último, el segundo paso sería el ataque del nucleófilo. Así que es unimolecular porque solo va a depender su cinética de un paso, ¿cuál? El paso, podríamos decir, clave, que es la formación del carbocatión. Involucra solamente ¿a qué? Pues al sustrato de partida. Así que una vez que tenemos esto, vamos a ver cómo se haría. Bueno, pues hemos dicho antes, aquí tienes el movimiento de electrones, este par de electrones que va sobre el grupo saliente. En este caso, el par de electrones de este enlace va sobre el nucleófilo. Tienes aquí el movimiento otra vez, como había visto antes. Lo siguiente que va a pasar, la formación de las especies iónicas. Me queda formado el carbocatión, como estás viendo aquí. Fíjate que yo aquí ahora te he puesto como una molécula, un sustrato aún más grande que antes. Me quedaría este carbocatión, me queda la especie que es el nucleófilo como X-, y aquí estas dos que me quedan como iones espectadores. Así que me quedaría este carbocatión. Lo he puesto más grandote para recordarte que, en este caso, ese carbocatión es más estable. ¿Por qué? Pues porque al ser secundario y ser grupos voluminosos los que están alrededor, ¿verdad? En este caso, dos grupos etilo, por efecto inductivo, esto es quizá para grupos o para niveles un poco superiores, por efecto inductivo se puede, podríamos decir, neutralizar, se puede diseminar esa carga positiva, se puede estabilizar el carbocatión secundario. Y eso es importante. Si en la etapa clave de la cinética el carbocatión es estable, entonces es más fácil que se dé. Y por último, ¿qué quedaría? Pues el alcohol. Entraría el nucleófilo formando, ¿verdad? En este caso, bueno, aquí lo hemos puesto como X, ¿verdad? Que era en general, y tendríamos la sustitución realizada. Vamos entonces a analizar cada uno de los factores o de las cosas de las que puede depender. Primero, el sustrato. Los carbonos secundarios y terciarios favorecen SN1 porque se ve favorecido la estabilidad de los carbocationes. Así que si son terciarios será mecanismo SN1, si son secundarios están favorecidas la SN1 cuando estos secundarios son, digamos, o tienen grupos voluminosos que van a hacer más estable el carbocatión. Después tendríamos el grupo saliente. Aquí sí es importante el grupo saliente. ¿Por qué? Pues porque el paso clave es que se forme el carbocatión, así que las bases más débiles, si estamos por ejemplo con haluros o halogenuros de alquilo, sería el tamaño de ese halógeno, también te daría una idea de que la base sea más o menos fuerte. Cuanto más voluminoso es ese halógeno, ¿verdad? Es una base más débil, va a salir con mayor facilidad y favorece a SN1. Y sin embargo, a diferencia de la SN2, el nucleófilo aquí no tiene efecto significativo, porque la etapa clave es la formación del carbocatión. Así que si el grupo saliente es un buen grupo saliente y mi carbocatión es estable, pues es solamente cuestión de que el nucleófilo ataque, ¿verdad?, a ese carbono singular. Con esto queda completo esta explicación, ¿vale?, de la sustitución nucleófila. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al like y además si te suscribes al canal vas a estar siempre enterado de todos los vídeos que voy subiendo. Muchas gracias.